Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Lo tacharon de acto de cobardía. El general Sarl, comandante supremo de la séptima flota de conquista del Imperio Gralan, había presenciado incontables guerras, reducido civilizaciones a cenizas y quebrantado la determinación de especies enteras. Permanecía en silencio, con la mirada fija en el informe de inteligencia apretado entre sus manos y la respiración lenta, pero cargada de furia. A su alrededor, la sala de mando estaba llena de inquietud. Sus lugartenientes observaban y esperaban. Ninguno se atrevía a hablar primero. 1. Enviaron a uno. Su voz baja y deliberada cortó la tensión como un cuchillo. La frase no era una pregunta, sino una acusación. Los caudillos reunidos se removieron en sus asientos, intercambiando miradas, inseguros sobre si debían hablar o guardar silencio. Sarl se giró, entornando los ojos, hacia la consola de datos situada frente a él. El informe era claro. La Tierra, en respuesta a la anexión de Vera 7, había enviado a un solo operativo. No había flota, ni armada, ni batallón, solo un humano. La voz de Sarl se elevó, impregnada de desprecio. Esta es su estrategia, su desafío para insultarnos. Están tan desprovistos de honor que creen que un solo soldado puede alterar el curso de la guerra. Se acercó a la mesa de guerra y su mano con garras se estrelló contra la superficie con tanta fuerza que agrietó la aleación reforzada. Los caudillos se tensaron, pero nadie se movió. Sus ojos recorrieron la sala buscando una respuesta a la ofensa que la Tierra se había atrevido a infligirle. Nos creen necios, bufó. Aplastamos planetas bajo nuestras botas, arrasamos ciudades y tomamos lo que queremos. Ese insulto que llaman guerrero no es valentía, sino rendición disfrazada de desafío. Un oficial subalterno se acercó vacilante con una tablilla de datos. General, la designación del operativo está clara. Hemos interceptado transmisiones fragmentarias. Lo catalogan como de clase Revenant, pero no hay registros públicos. Creemos que puede tratarse de un título ceremonial. Sarl arrebató la tablilla y la examinó rápidamente. Sus ojos se detuvieron en un detalle, no tenía nombre ni rango, solo un nombre clave. Brigd. Soltó un bufido y desechó el dispositivo con asco. Fantasmas y sombras, artimañas. Si esto es lo mejor que puede ofrecer la Tierra, ya han perdido. Un caudillo veterano, con la coraza marcada tras décadas de batalla, se inclinó hacia adelante. Quizás sea un explorador. Ponen a prueba nuestras defensas, un ataque solitario para medir nuestra respuesta. Sarl negó con la cabeza. Entonces nos subestiman. Responderemos, pero no con miedo. Encontraremos a ese humano y lo convertiremos en un ejemplo. Lo quiero con vida. Quebrado, pero respirando. La Tierra debe presenciar lo que le sucede a quienes se burlan del Imperio Galran. La sala de mando se llenó de murmullos de aprobación, aunque por debajo de estos latía la inquietud. Habían llegado informes desde la superficie, puestos de avanzada que enmudecían, patrullas sin respuesta, equipos saboteados, sin imágenes ni evidencias, solo ausencia. Sarl desestimó esas anomalías como incompetencia. Un humano no podía moverse inadvertido, no contra la red de vigilancia del Imperio ni contra una flota que había conquistado 5 sistemas en otros tantos meses. Aún así, una parte de él, enterrada bajo capas de orgullo, sintió un leve atisbo de algo más. No era miedo, no todavía, pero sí una pregunta que no quería desaparecer. ¿Por qué enviar solo a uno? ¿Qué sabía la Tierra que él ignoraba? Se volvió hacia su segundo al mando. Moviliza los equipos de cazadores. Unidades, a los puestos avanzados. Localicen a este Brigd. Quiero su posición en menos de una hora. El oficial se inclinó y obedeció rápidamente. Sarl permaneció inmóvil, mirando el mapa estelar proyectado ante él. La Tierra estaba lejos, arrogante, pero ahora era insensata. Habían lanzado sus dados y él se encargaría del resultado. Un solo soldado no suponía una amenaza, sino una provocación que respondería con fuego y sangre. Cuando los caudillos se retiraron, la sala quedó vacía de ruido, dejando solo el zumbido de la maquinaria y el leve estruendo de los motores de la nave. Sarl permaneció ahí, con la mirada fija en la imagen parpadeante del emblema terrestre en la pantalla. Lo habían enviado porque creían que sería suficiente, no por valentía. Ese convencimiento sería su ruina, juró. Llegó sin ceremonia,
sin escolta y sin mostrar temor alguno. No hubo ninguna gran declaración que lo precediera ni ningún aviso formal. En un momento, todo estaba en calma. Al siguiente, los sensores de movimiento fallaron, las redes de vigilancia se apagaron y los puestos de avanzada alienígenas comenzaron a quedarse en silencio. El humano había aterrizado. Al principio, los informes fueron ignorados. Fallas técnicas, errores del sistema o, tal vez, condiciones meteorológicas adversas que interferían en el equipo. Luego llegó la ausencia de respuesta de las patrullas, escuadrones enteros que no informaban, intentos de comunicación que solo devolvían estática. Los drones enviados a investigar desaparecían de la red. Un solo soldado, y aún así la incertidumbre se coló entre las filas. Se movía con precisión, no de forma errática, sino calculada. No se trataba de ataques aleatorios. Cada golpe era deliberado, diseñado para cegar la logística y aislar a las unidades del mando central. Entre los Gralan, la fortaleza se medía en números, en volumen, en despliegues visibles de poder. Este enemigo les negaba esa sensación de seguridad. No había un blanco que rodear ni una base que asediar. Estaba en todas partes y en ninguna. Y la única evidencia de su paso eran los equipos destrozados, el silencio de canales antes bulliciosos y los cadáveres de personas que jamás habían visto a su atacante. Los interrogatorios en los puestos de avanzada que sobrevivían a duras penas no revelaban mucho. Algunos describían una sombra, otros hablaban de una presencia fugaz y fría. Un soldado, herido y delirante, afirmó haber visto ojos en la oscuridad, humanos, pero no del todo. Murió antes de dar más detalles. Sarl exigía respuestas. Ante su ausencia, exigía resultados. Las unidades de cazadores intensificaron sus búsquedas. Las fuerzas Galán peinaron el terreno con método, sin dejar piedras sin mover. Aún así, el humano se mantenía fuera de su alcance. Cada intento de acorralarlo terminaba en una emboscada. Cada trampa se volvía contra sus creadores. No luchaba sin piedad, pero tampoco con excesiva crueldad. No desperdiciaba munición ni causaba bajas innecesarias. No era un berserker, era un bisturí. Las interceptaciones de comunicaciones solo generaban más confusión. La Tierra había enviado a un operativo de clase Revenant. Los registros sobre esa clasificación permanecían reservados y solo tenían acceso personas de su misma especie. Fuentes no oficiales hablaban de programas experimentales, soldados entrenados no solo en combate, sino también en guerra psicológica, supervivencia en condiciones imposibles e infiltración en las más altas esferas. El operativo respondía al nombre clave Bright, y esta designación no era una mera metáfora. Hacía honor a su nombre en todos los sentidos. Habían saboteado sistemas, comprometido puestos de mando y cortado cadenas de suministro, todo sin un enfrentamiento directo. Los Gralan, tan seguros de su superioridad tecnológica, ahora reaccionaban en lugar de tomar la iniciativa. Para una especie criada para la conquista, esta inversión de papeles era intolerable. Sarl reunió a su círculo interno para exigir explicaciones. Un caudillo experimentado en conflictos humanos ofreció una evaluación sombría. No pelean para ganar según nuestras normas, pelean para perdurar, para resistir, para quebrar la voluntad antes que el cuerpo. Este soldado no está aquí para igualarnos en número, está aquí para hacernos sangrar lenta y constantemente. El general rechazó aquel análisis, pero las pruebas lo contradecían. No se podía descartar el impacto de Bright. Las comunicaciones interceptadas en el frente revelaban la caída de la moral. Los soldados temían la noche. Surgían rumores de que el humano no podía ser asesinado, de que atravesaba paredes y de que las balas lo atravesaban sin causarle daño. Sarl aumentó el tamaño de las patrullas, fortificó posiciones clave y desplegó torretas automatizadas y escáneres. Sin embargo, las pérdidas seguían aumentando. Al parecer, el humano anticipaba cada movimiento. No reaccionaba, sino que orquestaba. La Tierra seguía en silencio, sin exigencias ni comunicación. Su mensaje solo se transmitía mediante acciones. Solo hacía falta un soldado. En la Tierra, en una instalación secreta oculta bajo kilómetros de piedra y acero reforzado, un consejo revisaba datos en tiempo real. Varias pantallas mostraban movimientos de tropas alienígenas, transmisiones interceptadas y la ubicación de Bright, aunque nunca con precisión absoluta. Su misión era clara:
desestabilizar y desmoralizar. Un oficial de alto rango, sin despegar los ojos de la pantalla, habló. El progreso de Brick supera las previsiones. Los Gralan se adaptan, pero ya es demasiado tarde. Lo subestimaron, como siempre hacen. Otro asintió. O se retiran o escalan más allá de la guerra convencional. De una forma u otra, su orgullo ya está destrozado. El archivo del operativo era escueto. Marcus Hall, clasificado bajo el proyecto Revenant, no tenía fracasos registrados, no porque fuera invencible, sino porque el fracaso nunca se le había permitido como opción. Su entrenamiento iba más allá de la resistencia, reconfiguraba el instinto y operaba en solitario, no por preferencia, sino por diseño. Donde la mayoría necesitaba apoyo, él prosperaba en el aislamiento. Su fuerza no residía en un poder abrumador, sino en el control absoluto de sí mismo, del campo de batalla y de la mente del enemigo. La doctrina de la Tierra en tales conflictos era simple: mínima presencia, máximo impacto. La humanidad había aprendido pronto que las guerras no se ganan solo con números, sino obligando al enemigo a cuestionar cada paso, cada respiración. Brick era la personificación de esa filosofía. En Vera 7, las estructuras de mando alienígenas empezaron a resquebrajarse. El culpable era un individuo único e implacable. El operativo no solo estaba derrotando a los Gralan en lo militar, sino que también los estaba desmantelando desde dentro. Sarl, que antes se sentía tan seguro de su dominio, se veía ahora obligado a reaccionar ante sombras. Cada día traía nuevos informes de fracasos y pérdidas, y su control se deslizaba un poco más con cada día. El soldado aún no había combatido abiertamente a los Gralan, pero Sarl sabía que era cuestión de tiempo. El juego había dejado de ser la conquista. Ahora se trataba de quien resistiría más bajo presión. Y, por primera vez en su larga carrera, Sarl dudaba de su capacidad para superar a su adversario. Brick no había sido enviado para librar una guerra en el sentido tradicional, sino para terminarla. El imperio de Sarl, construido sobre el miedo, miedo a la flota, miedo a la bandera, miedo a la abrumadora fuerza que los Gralan desataban sin vacilar, ahora se volvía hacia su interior. Ya no pertenecía solo al enemigo, se estaba propagando entre sus propias filas como un virus. Brick dejó de ser un simple soldado para convertirse en un símbolo. Sus ataques trascendieron la simple interrupción. Eran disecciones estratégicas. Colapsaban a su paso líneas enteras de mando. Los centros de comunicaciones eran destruidos con precisión quirúrgica. Los depósitos de armas explotaban sin dejar rastro, sin alarmas, sin avisos. Las tropas de Sarl no se preguntaban cómo estaba sucediendo, sino quién sería el próximo. La moral de la flota se resquebrajó. Las patrullas se negaban a desplegarse sin refuerzos. Los oficiales dudaban al dar órdenes, temiendo más la reacción de sus subordinados que la del enemigo. La paranoia se había extendido a todos los niveles de mando. Cada sombra era una amenaza, cada ruido, una señal del operativo. Los soldados dormían por turnos, si es que dormían. Empuñaban sus armas con los ojos abiertos y los nervios a flor de piel. Los informes comenzaron a mostrar un patrón alarmante. Las unidades perdían efectividad no en batalla, sino por desmoronamiento psicológico. Los guerreros, entrenados para la guerra, se paralizaban bajo la presión, abandonando sus puestos o desobedeciendo órdenes. La disciplina del cuerpo de Sarl, que antes era una máquina implacable, se estaba descomponiendo. El general había subestimado la magnitud de la misión. El enemigo no atacaba el cuerpo del ejército, sino su mente. La propia confianza de Sarl se erosionó. Ya no se sentaba en la consola de mando, sino que deambulaba. Ya no lanzaba amenazas, exigía explicaciones. Las reuniones tácticas se convirtieron en interrogatorios y el fracaso se castigaba con ejecuciones inmediatas. Sin embargo, el miedo a la muerte iba perdiendo fuerza. Muchos empezaron a pensar que morir a manos de Sarl era mejor que la tortura lenta de ser perseguidos. La desesperación llevó a cometer errores. Sarl autorizó el uso de drones de purgado en regiones clave, máquinas autónomas con la orden de eliminar cualquier presencia. Arrasaron escuadrones enteros sin distinguir aliados de enemigos. Pero Brick seguía deslizándose intacto. Los recursos se estaban agotando. La infraestructura se desmoronaba. Cada contraataque fracasaba o empeoraba la situación.
Brick jamás entraba en combate abierto ni anunciaba su presencia, pero su influencia era innegable. Sarl duplicó su guardia personal y reubicó la sala de mando a diario. Sin embargo, por muchas precauciones que tomara, no podía escapar a la sensación de ser observado. Las cámaras de vigilancia no mostraban nada. La seguridad interna no hallaba brechas, pero las cosas desaparecían: documentos, armas, personal. Era como una mano invisible que seguía apretando el cuello del general. Una mañana apareció un mensaje único en todas las pantallas de la flota: no estás a salvo. No había origen ni señal rastreable. Era una declaración, no una amenaza. Ese día renunciaron o desaparecieron 30 oficiales. La flota era ahora un cascarón imponente en apariencia, pero frágil en su núcleo. En la tierra, el alto mando observaba en silencio. La misión de Brick estaba a punto de completarse. El colapso psicológico del mando general se había consumado antes de lo previsto. Ya no era necesario el enfrentamiento directo. El enemigo se combatía a sí mismo, desgarrando su estructura en un intento fútil de recuperar el control. Los analistas se asombraban de la velocidad con la que el miedo reemplazaba la confianza. Los Gralan, que dependían de la previsibilidad y la presencia abrumadora, ahora se enfrentaban a la ausencia total de un blanco. Brick luchaba en un terreno que no podían defender: la mente y el miedo a lo desconocido. Su fortaleza se había convertido en su punto débil. Sarl emitió una última orden. Obligaría al humano a presentarse y a enfrentarse cara a cara. Preparó un viejo fuerte con información falsa en la que anunciaba movimientos de tropas y líneas de suministro. Era una trampa cargada de explosivos, sensores y unidades élite de guardia. Pasaron días sin novedad. Cuando sus hombres investigaron el fuerte por fin, lo encontraron vacío. No estaba destruido ni dañado, sino vacío. Cada explosivo desactivado, cada trampa anulada. En el centro, un simple mensaje grabado en la pared: perdiste. Sarl se quedó en silencio. Sus comandantes no se atrevieron a hablar. Ahora entendía lo ocurrido. La guerra había acabado, no mediante batallas campales, sino mediante un desmantelamiento meticuloso de todo lo que él había construido. La aureola de invencibilidad de los Gralan había sido destrozada por un solo hombre, no por un ejército ni por una flota, sino por uno solo. Un hombre que sabía que, una vez que el miedo se instala, es el arma más poderosa de todas. Brick no había venido a librar una guerra tradicional. Había venido a borrar la idea de que los Gralan eran invencibles y lo había conseguido. La flota Gralan empezó a fracturarse. La disciplina absoluta cedió a la deserción, la desconfianza y el aislamiento. Las órdenes de Sarl ya no surtían efecto. Batallones enteros dejaron de responder o se retiraron a zonas desconocidas. La idea de unidad se desvanecía, reemplazada por el instinto de supervivencia individual. En ese vacío reinó el caos. El legado de Brick se cimentó en el silencio. No se trataba simplemente de derrotar a los Gralan en batalla, sino de infectarlos con incertidumbre. Su tecnología, sus números y su cultura de guerra quedaban reducidos a la irrelevancia porque ya no confiaban en nada. Ignoraban sus sensores y sistemas de vigilancia porque no los consideraban fiables. Nadie creía en los datos, solo en la creciente sensación de que ya era demasiado tarde. La deserción aumentó. Algunos comandantes intentaron escapar del sistema abandonando sus puestos. Otros se acusaban mutuamente de sabotaje o debilidad. Se produjeron escaramuzas internas. Los Gralan se devoraban a sí mismos mientras el operativo humano seguía siendo un fantasma sin aparecer, dejando únicamente los efectos de su paso. Sarl recibió informes de instalaciones clave que estaban siendo evacuadas sin su consentimiento, rutas de suministro expuestas y recursos vitales saqueados. Intentó reagrupar los restos de sus fuerzas leales, pero la confianza se había esfumado. Nadie creía que pudieran ganar. La guerra ya no se luchaba con armas, sino con la desesperanza de lo inevitable. Mientras tanto, la tierra permanecía en silencio. No envió más tropas ni flotas. Ya había actuado con un solo despliegue silencioso y ahora solo observaba cómo el enemigo se desmoronaba. Su confianza no era arrogancia, sino certeza. Un solo operativo era suficiente. Los métodos de Brick habían sido precisos. Evitaba el conflicto innecesario, conservaba recursos y dejaba que el miedo hiciera el resto. Sus ataques no eran frecuentes, pero cuando ocurrían,
paralizaban sectores enteros. Tras sus incursiones, los puestos de mando enmudecían, los sistemas de respaldo fallaban, corrompidos desde dentro. Los Gralan no tenían respuesta porque estaban preparados para enfrentarse a ejércitos, no para desvanecerse bajo el peso de su propio pánico. En un caso concreto, se encontró un crucero de mando a la deriva, sin señales de daños ni vida a bordo. Los registros indicaban una pérdida repentina de control y un bloqueo total de los sistemas, seguido de silencio absoluto. Se convirtió en el emblema de la campaña de Bright. No hubo batalla, solo un resultado. Los Gralan dejaron de preguntarse quién era. La cuestión pasó a ser cómo sobrevivir. Sarl se replegó a su nave insignia, aislado y paranoico. Cualquier ruido hacía que se dispararan las alarmas. No confiaba en nadie. El insomnio lo consumía. Cada segundo se veía invadido por el temor a lo desconocido. Su fortaleza, que antes era inquebrantable, estaba vacía. Su último intento fue lanzar una señal de repliegue para reagrupar la flota fuera de la órbita de Vera 7. Anunció que habría represalias, que saldría y volvería con refuerzos, pero pocos le hicieron caso. La mayoría ignoró la señal y eligió el exilio o la deserción antes que seguir a un líder derrotado. Su imperio se había derrumbado no por una invasión directa, sino desde dentro. El último mensaje de Brick llegó sin pompa. Una simple transmisión al terminal de Sarl: está solo. No era necesario confrontar. Brick nunca había pretendido un enfrentamiento directo. Su objetivo no fue destruir la flota Gralan, sino acabar con sus cimientos. Lo consiguió sin alistar un ejército ni bombardear ciudades. Redujo el imperio a la nada. Así se reivindicaba la estrategia de la Tierra. La guerra no se gana solo con fuerza, sino con precisión y conociendo las debilidades del enemigo para explotarlas sin piedad. La humanidad no solo resistió, sino que también domó una amenaza superior con un movimiento quirúrgico. No hubo ningún desfile para celebrar la victoria. En la Tierra, la victoria no se celebró en público. Brick regresó a la oscuridad, con su misión cumplida y su identidad intacta. No era un héroe al uso, sino una herramienta, un bisturí que hizo su trabajo y volvió a su funda. El nombre de Sarl cayó en el olvido. Su caída se convirtió en un caso de estudio de fracaso estratégico, un ejemplo de cómo la arrogancia y la dependencia de la fuerza bruta podían ser explotadas por un oponente que entendía la mente como el verdadero campo de batalla. Su imperio se desmoronó, sus territorios se fragmentaron y sus aliados le abandonaron. El legado de Brick perduró en silencio. Personificaba la doctrina humana, que afirmaba que la Tierra, aunque tardía en el escenario galáctico, no sería subestimada. No por su tamaño o tecnología, sino por su voluntad inquebrantable de superar cualquier enemigo sin importar las probabilidades. Al final, la Tierra había dejado clara su postura sin necesidad de pronunciar palabra. La galaxia entendió la verdad. La humanidad no buscaba la guerra, pero si se la declaraban, no solo resistiría, sino que dominaría. Un solo soldado había bastado para que esa realidad quedara establecida para siempre. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.